Estamos de vuelta con información política. En resumen ejecutivo, los timoneles de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista se refirieron a las controvertidas declaraciones de Gutenberg Martínez. El exdiputado DC dijo que sería un error el ingreso del Partido Comunista al gobierno de Michelle Bachelet. Esto si es que antes el Partido Comunista no hacía una aclaración respecto de temas como derechos humanos y Cuba y otros. Bueno, ambos afirmaron que no fue un tema presente en la reunión que sostuvieron durante este martes, pero criticaron los dichos del expresidente de la ADC. No fue materia de la conversación, así que no hicimos cargo de ella. De hecho, ¿Qué opinión le merece? Bueno, a título personal me parecen desafortunadas. Yo creo que espero que no sea un intento de por esa vía y por la prensa pautear al futuro gobierno. Desde ese punto de vista me parecen un error importante. Los cuestionamientos de Gutenberg Martínez. No, eso no fue tema. Solamente vimos la agenda legislativa. Solamente la agenda legislativa. Muchas gracias, que estén bien. Conversamos al respecto en CNN Chile con el secretario general del Partido Comunista, el diputado Lautaro Carmona. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. A ver, tenemos un problema de audio aparentemente con el diputado Carmona que vamos a intentar solucionar inmediatamente. A ver, hay todo un tema aquí, Mónica, interesante en la relación entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. A ver si ahora ya tenemos al secretario general del PC. ¿Nos escucha, diputado? Yo escucho Perfecto. bien. Nosotros también lo escuchamos. Bien. Ahora sí que lo escuchamos bien. Ahora estamos bien. En primer lugar, su reacción frente a estas palabras de Gutenberg Martínez. Bueno, me parecen opiniones absolutamente fuera de contexto, extemporáneas, que no corresponden y que, por cierto, no comparto y rechazo absolutamente. Creo que si Gutenberg Martínez pretende con esto incidir o influir o pautear a la futura presidenta de Chile, está cometiendo un gran error político porque es ella la que tiene que definir cuál sea la participación de la fuerza de la nueva mayoría dentro de el futuro gobierno que ella encabeza y que, por cierto, tiene el respaldo amplísimo de la ciudadanía. Si esto es un debate que tiene otros destinatarios, no sé si será el debate interno de la ADC o no, es un tema que tendrá que ver a ese plano. Y si se refiere a la política del Partido Comunista para discutir con el Partido Comunista, le quiero decir que la política del Partido Comunista es pública, tiene una exposición durante más de 100 años y en lo reciente estuvo presente en toda la batalla político-electoral con amplísimas ratificaciones y respaldos electorales ciudadanos, tanto en la elección de consejeros regionales, en la elección de parlamentarios, los propios, así como los apoyos a otros parlamentarios, incluyendo parlamentarios demócratas cristianos. ¿Usted cree que Gutenberg Martínez representa la postura de la democracia cristiana? Yo más que crea, si me guío por las definiciones formales que se intercambian a nivel de dirigente, no la representa. Pero no me toca a mí definir, digamos, cuestiones que son propias e internas del Partido Demócrata Cristiano. Pero, diputado, Gutenberg Martínez fue una persona muy influyente durante los gobiernos de la Concertación. ¿Ustedes creen que él conserva esa influencia o ya no es una voz tan relevante para las decisiones que se tomen en este nuevo pacto, nueva mayoría? Yo creo que a propósito de lo que fue una presentación presidencial con un programa de gobierno muy difundido, muy inequívoco frente a transformaciones profundas a la realidad chilena y el equipo colectivo que funcionó trabajando junto a la presidenta Michelle Bachelet, no vi que estuviera allí Gutenberg Martínez. Por tanto, lo que más me importa es qué es el pensamiento de la mayoría ciudadana y cómo acogió esas propuestas programáticas y cómo se relacionó con todas las fuerzas políticas que contribuimos a recabar esa adhesión que, por cierto, en mérito propio tiene la presidenta Bachelet. ¿Cómo cree que queda Soledad Alvear, esposa de Gutenberg Martínez, derrotada en la elección senatorial con esto? Ella ha dicho que le parece que es la presidenta la que tiene que definirlo finalmente, pero ¿qué le parece? ¿La complica? Yo creo que son figuras políticas independientes una de otras, así lo entiendo, y por consiguiente me guío en rigor con quien es titular de estas opiniones, que es Gutenberg Martínez. Yo comparto que es la presidenta, en competencia y potestad absoluta, la que tiene la competencia para definir cómo se construye el futuro gobierno. Y en eso el Partido Comunista será
absolutamente respetuoso de esa competencia que tiene la presidenta de Chile. Ahora, diputado, entendemos que el sábado oficialmente el Partido Comunista va a tomar una determinación al respecto, pero si la presidenta Bachelet le pide al Partido Comunista o le pide a militantes comunistas ser parte del gabinete, ¿hay alguna opción de que esos militantes del PC o el PC como partido le digan que no a la presidenta electa? A ver, el sábado lo que va a hacer la Dirección Nacional del Partido Comunista es definir su voluntad de ponerse a disposición de la presidenta en lo que se refiere a cuadros o dirigentes o profesionales del Partido Comunista que puedan ser contribuyentes en la ejecución de las políticas del gobierno electo que encabeza Bachelet. Ahora, creo que aquí al sábado están todos informados, falta nada, esa definición se dará a conocer inmediatamente terminado el pleno del Comité Central. ¿Cuál es su opinión? ¿Dónde es más útil el Partido Comunista? ¿Dentro o fuera del gobierno? ¿Dentro o fuera del gabinete? ¿Es su opinión personal? Mi opinión personal que el Partido Comunista es en una situación que así lo definiera su debate del Comité Central, del cual yo, por razones de incluso de mi tarea partidaria, tengo que ser muy respetuoso, pero en la hipótesis que así se definiera, el Partido Comunista será contribuyente y, como tú dices, útil en todos los planos en que se expresa la política del Partido Comunista y no está invalidado, si así lo estimáramos y lo dispone la Presidenta de la República, de ser contribuyente también a nivel de gobierno en las políticas que se miden por una sola cosa: cuál es el programa con el cual nosotros estamos comprometidos y cómo contribuimos activamente a que ese programa se implemente y transforme la realidad en nuestro país. Diputado, ¿y eso sería válido para cualquier cargo de gobierno? Le pongo un ejemplo. Si se le pidiera al Partido Comunista que un militante suyo fuera intendente de Santiago, por lo tanto a cargo del control del orden público durante las protestas, ¿sería un cargo que el Partido Comunista estaría dispuesto a llenar con un militante? Mira, más allá de pronunciarme en específico sobre el ejemplo que tú pones, yo creo que nosotros ni vamos a presionar, pautear lo que es el quehacer propio y la competencia propia de Michelle Bachelet como presidenta de Chile, y por tanto, coherente con eso, tampoco vamos a hacer, digamos, listado acerca de en qué cosas estaríamos dispuestos a estar y en cuáles no, entendiendo que cualquiera sea la tarea de gobierno, va a estar directamente vinculado a aplicar el programa comprometido con la ciudadanía y con la sociedad chilena y a la cual nosotros contribuimos en forma activa. Diputado, ¿Sí? pero vamos también a las cosas concretas, porque usted se imagina a un militante del Partido Comunista con todos los roces que han tenido con el tema de los derechos humanos, de Cuba, de Venezuela, con la ADC. ¿Usted se imagina a un militante del Partido Comunista nombrado canciller? ¿Sería complejo para un militante del Partido Comunista desempeñar ese cargo o no sería complicado? Es que el gobierno que va a encabezar Michelle Bachelet a partir del 11 de marzo tiene un programa. Si el programa no es complejo para el Partido Comunista, por consiguiente la aplicación de ese programa tampoco lo será desde esa perspectiva. Y se trata entonces de llevar adelante ese programa en toda su integralidad, asumiendo, digamos, coherencia con lo que sea la definición que haga la presidenta de Chile, que es la que tiene, insisto, esa potestad, digamos. Entonces no veo que debamos estar, digamos, autoinhibiéndonos de cumplir un rol si, en primer lugar, es opinión que sostiene la Presidenta de la República, como para que un militante o dirigente del Partido Comunista juegue tal o cual papel. Diputado, hablando de temas también de política exterior, ¿cuál es su opinión y su posición sobre lo que ha ocurrido en Corea del Norte con la ejecución de Jang Song, el tío del líder de ese país? ¿Qué le ha parecido lo que ha salido en la prensa y lo que se ha conocido sobre su ejecución? Es algo que no comparto en absoluto. Desconozco el funcionamiento de la sociedad coreana en una dimensión que me dé autoridad para opinar, digamos, ya más en detalle, pero frente al hecho, si el hecho es el que titulan los medios, obviamente que no lo comparto y creo que el Partido Comunista tampoco lo comparte. ¿Lo condena? Sin ninguna duda, digamos. Esos son motivos de... Si uno no lo comparte, parece, digamos, una presentación, insisto, yo desconozco la dinámica interna de Corea del Norte, pero sí es lo que asoma a través de los medios. Sin ninguna duda no estoy en absoluto partidario, digamos, de que una diferencia de cualquier tipo sea resuelta por la vía que
aparece, digamos, que la ejecución de, indistintamente que sea pariente directo o no. ¿Fue un error la carta de felicitación que se envió de parte del PC en el pasado al régimen norcoreano? Si es que es la lectura que se ha instalado acerca de que eso significaría una adhesión incondicional o irreflexiva, uno puede decir, digamos, tiene que mover los gestos políticos, las acciones políticas, en el marco también de la comprensión que va a tener una vez que éstas ya salen y son de dominio y por tanto reproducción en los medios de comunicación. Ahora, si tú lo ubicas en el contexto de la reacción que tienen las propias Naciones Unidas y otros mandatarios, se puede entender si es que no hay una intencionalidad de que por esa comunicación estén asociando a un respaldo con conocimiento de causa, de un modelo a seguir, etcétera, en el caso de Corea. A ver, pero diputado, para entenderlo en concreto, para usted, ¿Corea del Norte es una dictadura, sí o no? Yo creo que si tú lo aplicas con ese código, no es fácil de ubicar, digamos, cómo es el proceso coreano, que insisto, no lo conozco. Ahora, si no hay una participación del pueblo, si no hay una corriente de opinión que permita equilibrar, digamos, la fuerza, no es un régimen que nosotros tengamos que postular para nuestro país ni como nuestra política. ¿Tiene duda? ¿Tiene duda al respecto que sea una dictadura, diputado? No, yo estoy diciendo y me estoy previniendo porque no quiero acusar conocimiento de causa de una realidad que desconozco en cuanto a qué procesos de participación ciudadana en distintas expresiones, ya sea por la vía de los trabajadores, por la vía de la generación del Parlamento, etcétera, existen dentro de Corea del Norte, pero no es mi modelo, no es el régimen que postulamos nosotros para nuestro país, y lamento mucho tener una distancia como para contribuir con mucho más especificidad frente a tu pregunta, pero esa es más o menos categórica de que no es la propuesta del PC chileno lo que ocurre en Corea del Norte como sistema, ni menos este método, digamos, que ha sido noticia mundial. Pero más allá de que no sea el modelo que propone el PC para Chile, por cierto, diputado, a ver, estamos hablando de un régimen que lleva 60 años en una dinastía en que el poder se traspasa de padre a hijo, en donde no existe la más mínima libertad de expresión, las más mínimas libertades individuales. ¿Qué duda puede caber de que eso es, con todas sus letras, una dictadura? Bueno, lo que puede caber, fíjate, como duda, la pongo trasladándola al concierto, por ejemplo, de Naciones Unidas. Y no sé cuántas veces Naciones Unidas se ha pronunciado respecto a Corea calificándola como una dictadura y no como un régimen distinto. No estoy haciendo una alusión a un órgano que va mucho más lejos que la militancia en un partido o no en el caso personal. Diputado, sabemos que en el Consejo de Seguridad de las Naciones directamente... Unidas China tiene poder de veto. China tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es aliado de Corea del Norte. El hecho es el que te nombro, digamos. Ahora, insisto, si alguien pretende con esto asociar que esa política, ese postulado, esa idea de régimen de sociedad es el que nosotros postulamos, les digo, no es. No, es que usted habla de la lejanía y de la falta de conocimiento. Y eso explica, entre otras cosas, porque el régimen no deja entrar a ningún periodista. No sé si eso le parece muy democrático. No, yo no estoy diciendo ni voy a reivindicar nada antidemocrático. Se lo digo de antemano. O sea, eso es antidemocrático. Nada que sea antidemocrático, nada que sea antidemocrático va a tener mi reivindicación en absoluto. Y tiene mi cuestionamiento. Ahora, cuando yo hablo de la distancia o el desconocimiento, tiene que ver con conocer más cuál es la idiosincrasia, la cultura que se da en un país del Asia que está lejos de nuestra experiencia. Ahora, si a mí me preguntan, frente a ese hecho, hubiera preferido no pronunciarme que estar, digamos, planteándose como algo con el cual nosotros tenemos que asumir en nuestra política para el país y que tiene que ver desde el país con también la relación
con los pueblos y particularmente con América Latina y el Cono Sur. Diputado, ¿qué hubiera pasado si durante la dictadura de Pinochet el resto del mundo hubiera dicho, bueno, Chile, no conozco esa realidad, es una realidad lejana, prefiero no pronunciarme, prefiero no decir que es una dictadura? ¿Qué hubiera pasado con la solidaridad internacional que fue tan importante para recuperar la democracia en Chile? Te lo digo de inmediato, 17 años fueron 17 pronunciamientos consecutivos de Naciones Unidas. Y eso es un elemento que desequilibra absolutamente frente a este otro hecho. Eso fue pronunciamiento inequívoco. Y más allá de que Pinochet dijera que era parte del activismo internacional, que algunas fuerzas democráticas, entre otras el propio Partido Comunista de Chile, lograba subordinar poco menos organismos internacionales, hubo pronunciamiento de los organismos internacionales en forma clara, categórica y consecutiva. O sea, si las Naciones Unidas no condenan una dictadura, el resto del mundo tiene que quedarse callado, no puede solidarizar con un pueblo que está sufriendo los rigores de un régimen dictatorial. Tú estás poniendo, digamos, una dicotomía en mi planteamiento. Ya he dicho, nosotros no postulamos el sistema que lleva adelante Corea. La relación tiene que ver, digamos, con un comunicado. ¿Por qué no lo postulan, diputado? Si no sabe cómo es, no está seguro que sea una dictadura, ¿por qué no lo postulan como modelo? ¿Cuál es el problema con Corea del Norte? Porque muy simple. Porque nosotros tenemos raigambre en nuestra realidad, vinculado a nuestro pueblo, vinculado al avance de nuestra democracia, y frente a eso, impecablemente, el Partido Comunista en más de 100 años, y doy el planteamiento para que cualquiera que crea que así no es, lo cuestione, en más de 100 años siempre ha estado vinculado a las causas que ensanchan la democracia en el país, a riesgo de relegaciones, ilegalidades, clandestinidades, persecución, exterminio. Alemania Democrática, ¿fue una Alemania que mereciera ese nombre? Alemania Democrática fue parte del concierto de un país indistintamente y que nace con la adversidad incluso de haber sido el reconocimiento que había en Naciones Unidas, se iba a dar o no, jugó un papel más allá, digamos, de la forma en que luego pierde pie y ¿Honecker fue un dictador o no? Digamos, ¿cómo? ¿Honecker fue un dictador o no? ¿Hubo una dictadura o no? Si eso es lo que le estoy preguntando. No hubo, en la Alemania Democrática no hubo dictadura. Te lo digo con más conocimiento de causa, en un tema estoy hablando de incluso en un momento en que el concierto internacional con la cercanía de la RFA en ese momento, hizo postulaciones de modelos distintos y no de que en la RDA se vivía una dictadura. ¿No se violaron los derechos humanos en la RDA? Yo creo que no se violaron los derechos humanos como para llegar, digamos, a calificar que ese fue el acento de lo que fue la República Democrática Alemana. Construir un muro en medio de la capital, prohibir a todos los ciudadanos dejar el país sin contar con una autorización especial del gobierno y matar a quienes intentaran huir a través de ese muro, ¿no es violar los derechos humanos de sus ciudadanos? A ver, eso tiene una explicación en la Guerra Fría, perdona, y yo creo que tú le estás connotando, digamos, en esto de matar una suerte de mirada preconcebida, digamos. Fueron asesinadas personas que intentaban cruzar el muro de Berlín, ese es un hecho histórico. Es un hecho histórico sobre la base, digamos, de una legalidad y un Estado de Derecho que tenía la República Democrática Alemana, digamos. ¿La policía secreta también una realidad en la República Democrática Alemania? No sé si es tan realidad como lo es la policía secreta en Estados Unidos, como es la policía secreta en la RFA, como lo fue la policía secreta en Inglaterra en momentos de Guerra Fría. Entonces, tener una mirada que sea desequilibrada. ¿Cómo? La propia Alemania reunificada, la propia canciller ha hecho mea culpa sobre eso, los propios alemanes han hecho mea culpa sobre eso. Sobre que también en la RFA existía policía secreta, sobre que también existía aparatos de inteligencia, incluyendo el propio Estados Unidos. Entonces, si remitir solo una manifestación de estas medidas de, entre comillas, inteligencia, de los aparatos militares, etcétera, solo a una parte, me parece que no es contribuyente con la mirada global que hay que tener para tener juicio de valor, sea como sea, digamos, frente a esos aparatos policiales. Diputado Lautaro Carmona, gracias por haber conversado esta tarde con CNN Chile. Buenas tardes.